Hola, mi nombre es Nayeli Sánchez Gordillo y en este video voy a hablar sobre algunos puntos importantes para hacer un buen uso y manejo de la cámara fotográfica. El primer punto es el triángulo de la exposición, que es el que hace referencia a los tres parámetros que debemos aprender a manejar para generar una buena exposición de una fotografía. Estos tres parámetros son la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y el ISO. Es importante reconocer cada función de cada uno de estos parámetros y saber cómo ajustarlos para tener un buen balance, pues el equilibrio de estos tres parámetros lograrán que consigamos una buena fotografía. Mientras mayor sea la sensibilidad al ISO, podemos generar más ruido, pero al mismo tiempo entra más luz, y todo lo contrario cuando tenemos una menor sensibilidad al ISO. Mientras más apertura de diafragma tengamos, entra más luz y tenemos una profundidad de campo menor. Pero entre más cerrado esté el diafragma, entra menos luz, aunque generamos una mayor profundidad de campo. Y en cuanto a la velocidad de obturación, entre menos sea esta, tenemos menos luz, pero tenemos un movimiento más nítido, mientras más larga sea esta, tenemos más luz, pero un movimiento mucho más difuminado. Debemos ser cuidadosos al utilizar cada uno de estos parámetros porque al generar una mayor entrada de luz se le conoce como sobreexposición, y cuando hay una entrada de luz muy tenue o muy poca se le conoce como subexposición. El balance correcto de estos parámetros permitirán que nuestra fotografía tenga una buena luz, pero además cumpla con los diferentes parámetros que se necesitan para generar una buena fotografía. La distancia focal es otro punto importante de conocer en el manejo de una cámara, pues esta es la distancia que existe desde el punto del objetivo central hasta el sensor de la imagen, es decir, el plano focal. Y bueno, cada objetivo cuenta con una distancia focal distinta, y esta es importante porque nos permite determinar la amplitud de una escena que se quiere capturar. Otro punto importante es la profundidad de campo. Esta se refiere a la cantidad de escena que puede aparecer capturada en una fotografía. Es decir, si el sujeto principal, el protagonista de nuestra fotografía, está enfocado en primer plano y el fondo está borroso, esto quiere decir que tenemos una profundidad de campo limitada o bastante cerrada. Es importante tener conocimiento de las diferentes profundidades de campo que existen y los planos que queremos tener para hacer un buen uso de la cámara y conocer qué parámetros modificar para conseguir una buena fotografía según lo que nosotros estemos buscando. Otro punto es el balance de blancos o el equilibrio de color, que es un ajuste que se realice a través del software para conseguir una reproducción del color tan real como lo que estamos apreciando. Este se puede ir modificando entre las diferentes exposiciones de luz que existen para conseguir una buena fotografía. Podemos poner el balance de blancos en colores más cálidos como los naranjas, los amarillos, o en colores más fríos como el azul, para conseguir la emoción que buscamos transmitir a través de una fotografía, hablando en el plano artístico. De otra manera, también funciona para equilibrar las condiciones de luz que tenemos en la realidad al momento de captarlas en una fotografía. Otro punto a considerar son los modos de escena. En las cámaras fotográficas casi siempre están preestablecidos y pueden ser de una manera automática o manual para adaptarse a los diferentes parámetros que queremos según el tipo de imagen que queramos conseguir. Y los tipos de escena que pueden existir son el automático, el modo retrato, el modo paisaje, el modo noche, el de deportes o el macro. Y también tenemos los diferentes modos de disparo que vienen preestablecidos en la cámara, que pueden ser el automático, el manual, el que le da preferencia a la apertura, otro que le da preferencia a la velocidad y otro que le da preferencia al ISO. Estos nos permiten decidir qué nivel de control queremos tener sobre la cámara y qué podemos dejarle hacer a la cámara por sí misma.
Al conocer y diferenciar cada una de las funciones de cada uno de estos diferentes modos de disparo, nos ayudará a tener prioridad en las cosas que más nos interese capturar en una fotografía en determinado momento. También existen los diferentes modos de enfoque, que son los que nos permiten darle prioridad a cierto objeto que aparezca en nuestra fotografía y a cuál no. Los tipos de enfoque que existen es el manual, el automático, el área de selección dinámica, el área de selección automática y otras ocasiones en las que el enfoque puede ser manual. Todos estos tipos de enfoque van ligados al modo de medición que se preestablece en una cámara fotográfica. Por último, la calidad de imagen y el tamaño de imagen nos permitirán guardar nuestras fotografías según la calidad y tamaño que queramos. La calidad ideal para fotografías de mayor nitidez y mayor peso estará configurada en formato RAW, mientras que una fotografía con un poco menor peso estará guardada en JPG. El tamaño de imagen delimitará los límites de la imagen que queremos encuadrar.